línea va a establecer un modelo. Ese modelo me va a poder hacer pronósticos. Por ejemplo, yo podría decir, si invierto 90 minutos, ¿no? ¿Cuánta publicidad tendré? Yo quisiera saber eso, por ejemplo. ¿Lo puedo saber? Si invierto 90, ¿cuánto de publicidad tendré? Perdón, ¿cuánto venderé? O si invierto 55 minutos, ¿cuánto de publicidad tendré? Si ya tengo mi modelo, esas dos respuestas las puedo obtener. Entonces, ¿cómo hago para que el Excel me dé el modelo? Digo, Excel, ya dame el modelo, ya te puse los puntos, dame el modelo y dame el factor R. ¿Cómo hago eso? Me ubico en mi gráfico, le doy doble clic y en la parte de arriba están varios modelos, ¿no? Varios estilos. Escojan el estilo que tiene la letra F de X. Escojan este. Acá hay 3, 6, el noveno. El noveno tiene ahí la línea que pasa por los puntos y tiene el F de X, que es la relación lineal. Voy a dónde está datos. ¿Ya? A ver, ¿lo encontraron? Doble clic acá. ¿Hicieron su recta? ¿Apareció su recta? Clic acá. ¿Sí? Más abajo. ¿Cuánto vale el R? O el R cuadrado que sale ahí. Cierre. Ese es el R cuadrado, ¿no? R cuadrado es 0.9956. Ya, pero yo no quiero el R cuadrado. Yo quiero el R. Sáquenle la raíz cuadrada a ese valor. Escogemos el modelo. Ahí está. Una ecuación. Lo puedo poner más grande. Lo he marcado y le he puesto letra 20, ¿no? Para que esté más grande. Lo que está arriba es el modelo. ¿Ya? ¿Qué significa I igual 2x más 10? ¿Qué significará I igual 2x más 10? A ver, el gráfico ya lo hicieron, ¿no es cierto? B. La tendencia también ya la expresaron, ¿no es cierto? La tendencia era una tendencia Positiva. ¿no? Ahora estamos en la parte B. ¿Cuál es el modelo? Y El modelo es Y igual es igual 2x 2x más 10. ¿Qué quiere decir eso? La ecuación. Si por ejemplo ustedes invierten 55 minutos, ¿cuántos artículos venderán? 55, 110, 120. Si X es 55, reemplazan, ¿no? 2 por 55 más 10, ¿venderé cuánto? 120. Esto es lo que ha pronosticado el modelo. ¿Ya? Esa es la idea de los modelos de dispersión. Tienen sus puntos. Allá. El modelo de correlación de Pearson es la R, pero el Excel no me da la R. ¿Qué me da el Excel? Me R da el cuadrado. R cuadrado, que también tiene un significado, pero ahorita queremos hallar el R. ¿Cómo hallo para hallar el R? Raíz cuadrada. ¿Cómo le saco la raíz cuadrada a este valor? Raíz. A ver, usen su Excel para sacarle la raíz cuadrada a este valor. ¿Cómo harían? A un costadito en otra celda, sáquenle la raíz cuadrada a este valor. Igual raíz. Si no, los que tienen dificultad, saquen su calculadora. ¿Qué función uso?
Raíz. ¿Cómo? Igual, A ver. igual. Sí, igual. Igual. Raíz. R cuadrado. ¿Dónde está la raíz? No, escribe. 0,9956. La palabra. Ujú. ¿Cómo callaría en R? Raíz o raíz nomás. Raíz. Con acento. Con en Z. la I. Ah, raíz con Con Z. acento en la I. No, 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 Con tilde no en la existe. I. En inglés no hay eso. Con tilde ha dicho acá. Acaba de decir. No hagas caso, está bromeando. Sin tilde ha Paréntesis, dicho. sin tilde, sin tilde. Es para que le haces caso. ¿eh? 0,9956. ¿Cuánto me debería salir? 9977. Ya. ¿Y qué significa que sea 0,9977? Que está muy cercano a 1, ¿no? Ah, ya, ya. 0,9977, ¿no? 78, a ver, 4 decimales. Como está muy cercano a 1, ¿qué quiere decir? Que hay una buena relación entre los minutos y los artículos vendidos, ¿no? Basta que el R sea mayor que 0,7 hacia la derecha, ¿no? O sea, en esta Todos zona, están pendientes. A ver qué en esta zona, ya sea positivo o negativo, para que ustedes digan, existe una asociación fuerte entre las dos variables, ¿no? Dice que la una depende de la otra. O sea, como que mi modelo es bueno, ¿ya? Y otra variable para contrastar mi modelo es el R cuadrado. El R cuadrado mide el porcentaje de explicación de la variable Y. O sea, este modelo explica el 99% de los casos, ¿ya? Este R cuadrado le llaman factor de confiabilidad del modelo, ¿no? ¿Cuál es mi modelo ahí? ¿Qué tan confiable es? ¿Qué Recurro modelo? a R cuadrado. ¿Cuál es mi modelo? ¿Qué tanta al asociación existe entre las dos variables? Recurro a R. Sí, es decir, este modelo explica el 99% de los casos. Es decir, que es bien confiable. ¿Este modelo lo escogí? Sí, existe correlación directa, muy fuerte, entre las dos variables. Dependencia también. O dependencia lineal en este Cuando caso. hablamos de tendencias, ¿cómo? ¿Qué tipo de tendencias? No, ese es el R de Pearson, ¿no? Porque estamos en una asociación lineal. R de Pearson. Sí. Tito, cuando dices tendencia positiva, ¿cómo se te queda positivo? ¿Qué tipo de tendencia? Si este sube, el otro también sube. Eso significa tendencia.